Buenas tardes. Bueno, me ha tocado a mí, primero agradecerle al Instituto por habernos invitado, el agradecimiento de todos los trabajadores de la industria frigorífica hacia el Instituto por hacernos participar de este seminario que hasta ahora lo vemos muy importante. Y de nuevo, gracias a Forte, que está por ahí, que hoy me dejó algo para que lo dijera yo, que lo vamos a hablar en un segundo. Y tengo primero la ardua tarea de, no sé si contarles un chiste para despertarlo, hablar en la hora de la siesta es lo más difícil que puede haber, y más para un dirigente gremial. Pero cuando hablaba con la gente, cuando me habían invitado, me decían, tenés que hablar de la historia de la industria, cómo empezó, cómo empieza el sindicalismo en todo esto. Yo dije, está bien, pero también tenemos que hablar de los problemas que tenemos. Como todos saben, la ganadería fue nuestra primera riqueza. Desde ahí nacieron las vaquerías, donde nacen los peones rurales, los peones y todos los trabajadores de la carne. Los saladeros fueron después los que siguieron, y después, cuando se empezó a industrializar el frío, nacieron los frigoríficos. El mal de algunos trabajadores. Y hablar de la historia del sindicalismo, de nuestra historia, es importante. Pero mucho más importante, yo desde que estoy esta mañana acá vi números, frases, animales detrás mío, pero en ningún momento aparecieron 16.000 trabajadores, 152 frigoríficos cerrados. No nos acordamos de eso. Nos acordamos que perdimos 10 millones de cabezas de ganado, que es importantísimo para nosotros. Pero el valor humano que hemos perdido no lo tenemos que olvidar. Y este secretario general, que representa a la mayoría de ellos, a más de 50.000 en todo el país, le pesa sobre sus espaldas más de 15.000 trabajadores que han perdido su fuente de trabajo. Y estas cosas, estos seminarios, sirven para este tipo de cosas. Nosotros desde hace un tiempo a esta parte nos estamos sentando en una mesa, todos los actores de la industria frigorífica, todos los actores de la carne, de los ganaderos hasta de los que los llevamos a la góndola. Es muy importante, pero necesitamos acelerar las cosas. El gobierno nos ha dado algunos puntapiés, sacando las retenciones, hablando de impuestos, pero tenemos muchas cosas pendientes para recuperar lo que hemos perdido. Criar ganado no se hace de un día para otro. Acá hay que volver a creer en el país, que es lo que perdimos todos, y más los trabajadores. Yo tuve la suerte de acompañar a algunos empresarios visitando otros países cuando salen a vender la carne con el Instituto de Carne Vacuna, que me invitaron, y veía con preocupación que muchos empresarios hablaban con los compradores y le tenían que decir que no sabían si podían cumplir con lo que le quería vender. Eso es lo que no ha pasado. Y yo era una de las personas convencidas de que cerrar las exportaciones, el consumidor iba a pagar la carne más barata. Qué equivocado que estaba. Y qué equivocado que estábamos muchos. Qué equivocados que estábamos muchos, como le decía, que empezamos a ver cuál es la realidad. Y que ahora, desde un gobierno que no es, también tengo que decirlo, soy peronista, no es el que yo esperaba que ganara, empieza a darme algunas soluciones para que muchos empecemos a recuperar todos los espacios perdidos. Nosotros, como le decía antes, somos un organismo que estamos representados en muchas cosas. La federación que yo represento tiene la Secretaría de Empleo
en la CGT que conduce el compañero Hugo Moyano. Participamos en conjunto con UATRE también, participamos de la CASIA, a nivel internacional participamos de la UITA, tenemos asesores, gracias a Dios, dentro del Instituto de Carne Vacuna. Y nosotros tenemos que empezar de nuevo. Los trabajadores que hemos perdido difícilmente vuelvan. Y vamos a seguir necesitando del instituto. Porque tenemos que volver a capacitar gente. Tenemos que empezar a volver a enseñarle a nuestra gente cómo se trabaja con un cuchillo, cómo se tipifica la carne, un montón de cosas que le hemos dejado en el olvido porque la industria nuestra está destruida. Cuando hablo de acelerar más las cosas, lo hago con preocupación. No queremos perder más fuentes de trabajo. Quiero que lo entiendan, no queremos perder más. Muchos han perdido plata, se han perdido cabezas de ganado, se han cerrado más de 150 frigoríficos, pero nosotros perdimos la dignidad del trabajo. Nosotros amanecíamos a la mañana porque los levantamos temprano para ir a un frigorífico y no sabíamos si las puertas de ese frigorífico iban a estar abiertas cuando íbamos. Perdimos la dignidad como trabajadores. Y este es un momento que podemos recuperarla. A este tren lo subimos. Yo le decía a mis afiliados la otra vez en un congreso que tuvimos, hay un tren que pasa, no nos quedemos en el andén. Subámonos, acompañemos a este gobierno, veamos en conjunto lo que podemos hacer por esa masa de trabajadores que hemos perdido. Sabemos que nos faltan muchísimas cosas, pero es el momento de empezar a pedirlas. Acá hay que incentivar al ganadero, de donde nace. Acá hay que hacer incentivos para que se vuelva a creer en el ganado. El país se ha socializado, bueno, hay que hacer medidas. ¿Qué podemos hacer para volver a criar ganado en nuestro país? Criar ganado en nuestro país significa recuperar fuentes de trabajo para nosotros. Miren si es importante. Por eso estoy aquí hoy, por eso acepté el desafío de hablar. No soy un disertante, soy un trabajador más. Me siento orgulloso de haber salido de un frigorífico, de manejar el cuchillo y de representar a miles de trabajadores. Y reconocer que cuando estuve equivocado lo hago. Cuando tengo que reconocer que tenemos perspectivas, también la hago. Pero tenemos la necesidad de exigir varias cosas. Nosotros, en este siglo, no podemos permitir nunca más que sigan existiendo los colgaderos, las planchadas, los mataderos volantes, las empresas clandestinas, las cooperativas. Eso es informalidad. Y el gobierno tiene la obligación de terminar con todas esas cosas, porque nosotros perdemos fuente de trabajo. Tenemos que mejorar muchas cosas y los vamos a acompañar. Estamos acompañando a todo este grupo que se ha formado de una punta a la otra, como le dije, en todo el valor de la carne. No puede ser que un trabajador de los nuestros se ande paseando por el centro, por cualquier parte del país con una media reja al hombro. Es el único país, creo, que se hace eso todavía. Tenemos que empezar a hacer cosas para que los trabajadores nuestros no sufran y para que el consumidor consuma algo higiénico. Eso es antihigiénico, eso no se puede hacer más. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que tecnología para nuestras plantas. Eso significa recuperar mercados que hemos perdido. A todos esos que no los creen más, porque perdimos algo importante, la credibilidad como argentinos. Lo único que tenemos es la mejor carne del mundo todavía. Pero le hemos mentido a tanta gente. Es la hora de empezar a trabajar de nuevo. Yo creo que tenemos que recrear. Tenemos que hacer una ley sanitaria federal que contemple a todos, pero que las cosas se cumplan y que el poder de policía lo tenga el Estado,
que no permitan que haya cooperativas clandestinas donde un trabajador se accidenta y no tiene su obra social, no tienen seguro, no tienen ART, no tienen nada. Los dueños de los frigoríficos tienen 150 años, nadie sabe quién es. Y le dicen a los pobres compañeros que son dueños de esa empresa. Tenemos más de 40 plantas clandestinas en nuestro país y nadie hace nada. Algunos intendentes, mataderos municipales, que no cumplen con ninguna norma. Se tienen que terminar todas esas cosas. Yo creo que este es el momento de empezar a terminarlas. Basta de que la política siga manejando como manejaban los jueces la cuota Hilton. La tenemos que manejar todos. Nosotros exigimos participación en todos los estamentos del Estado también. Tenemos el deber y el derecho de opinar de lo que pasa con la industria. Todos lo tenemos. Y el gobierno tiene que aprovechar ese poder que tiene de policía para ejecutarlo. Si no, estamos creando la competencia desleal entre todas las plantas. Cualquiera vende la carne al precio que quiere. Eso se tiene que terminar. Nosotros no vamos a ser cómplices de esas cosas. Yo pude haber permitido algunas cosas porque creía en eso. Me desengañé como tantos. Pero creo que este es el momento de empezar a recuperar todo lo que hemos perdido. Yo quiero dejarlo hablar el compañero, no me quiero extender en el uso de la palabra, ¿no? Pero aprovechemos estas cosas. Aprovechemos, si nos da la posibilidad este gobierno, de hacer leyes a largo plazo. Nosotros vivimos de parche en parche y así no fue. Tenemos la posibilidad histórica, hoy decían algo si había una posibilidad. Sí, este es el momento. Tenemos una posibilidad histórica de empezar a arreglar la industria. Y arreglar la industria, como le decía antes, significan puestos de trabajo. No sé si recuperaremos los 15, 20 mil puestos de trabajo que hemos perdido. Pero ahí vamos a estar luchando para que se empiece a enderezar las cosas por el bien no solamente de los trabajadores, por el bien del país también, porque el país perdió muchísima plata. Nosotros perdimos la dignidad del trabajo, los empresarios han perdido plata, el gobierno también perdió plata, no lo supimos aprovechar. Por eso, el que no paga los impuestos afecta a la sociedad, con todas sus maniobras que hacen, creando competencia desleal entre todos. Nosotros debemos destinar toda esa plata que se va por otro lado en el bienestar de los trabajadores y en el bienestar del país. Nosotros necesitamos una industria de punta, como le decíamos hoy, con tecnología. Tenemos que empezar a recuperar todo lo que hemos perdido. Esos mercados que a veces se nos hacen casi imposible recuperarlos, porque dejamos de ser creíbles. Y para terminar, una sola cosa. Es tiempo que nos demos cuenta que los evasores no son ni vivos, ni pícaros, ni héroes. Son nuestros enemigos. Muchísimas gracias.